Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, el versículo 11 específicamente. ¿Qué nos dice la palabra del Señor hoy en nuestro estudio bíblico? En este versículo 11 dice: este vino a vernos, se refiere a Ágabo, este profeta, tomó el cinturón de Pablo, se ató con él los pies y las manos y dijo: el Espíritu Santo dice, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinturón y lo entregarán a los paganos. Bien, queridos amigos, nosotros estamos haciendo nuestro estudio bíblico sobre este capítulo 21. Es interesante. Pablo, que dará fe de Jesucristo, ciertamente, en Jerusalén. Y también luego en Roma, es decir, donde Pablo va en lo que hoy. Y todas estas situaciones y circunstancias por las que pasa, no es la primera vez, ¿verdad?, por la que Pablo estaría pasando. Ya estuvo encadenado, ya fue golpeado, ya fue apedreado, de todo, ya fue azotado. En una de las cartas que después Pablo está escribiendo, es la segunda carta que escribe a los cristianos de Corinto. En el capítulo 11, justamente Pablo habla bastante de esta situación por la que él pasó. Él hace como una apología. Pero veamos un poquitito porque es espectacular, ¿verdad?, que nos hace entender que Pablo después le responde aquí a Ágabo, que le va a decir: este hombre que ustedes aquí en el 21, ¿verdad?, cuando le dice: permanecimos allí muchos días y durante nuestra estadía bajó de Judea un profeta llamado Ágabo. Este vino a vernos, tomó el cinturón de Pablo, se ató con él los pies y las manos y dijo: el Espíritu Santo dice, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinturón y lo entregarán a los paganos. O sea, una profecía de nuevo que le está diciendo. Pablo ya había dicho también, porque él ya sabe cuál es un poco su camino y todo el mundo le dice, en el 22, y ahora, como encadenado por el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que me sucederá allí. Solo sé
que de ciudad en ciudad el Espíritu Santo me va advirtiendo cuántas cadenas y tribulaciones me esperan. Bueno, todo esto, vamos a decir en viva voz, todo lo que está sucediendo, pero ahora como una apología que está haciendo Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, el versículo 16. Aquí comienza en su apología los motivos que Pablo les dice para gloriar. Él. Llegó a engañar, esta porque peñe, tama peñe, peñe, gloria, peñe, pea, peñamos. Hace esta peñe algunas cositas, las sheyas, las sheyas, pues, y la lleva por el anuncio de Jesucristo para expandir, ¿verdad?, a Jesucristo en el mundo. La buena noticia. Les vuelvo a repetir que nadie me tome por insensato y se me toma por tal, que me permitía a mi vez gloriarme un poco. Lo que voy a decir ahora no lo diré movido por el Señor, sino como si fuera un necio, con la seguridad de que también yo tengo de qué gloriarme. Pablo, algunas cosas. Pero yo no le voy a hablar del Señor ahora, porque el Señor no permite el gloriar, se siente maoigo. No, se va a gañeta, ya que tantos otros, viste, se glorían según la carne, yo también voy a gloriarme un poco según la carne. Con qué gusto soportan a los necios ustedes, que se tienen por tan sensatos. Toleran que los esclavicen, que los exploten, que les roben, que los traten como prepotentes, que los abofeteen. Dicen que hemos sido demasiado débiles. Lo admito para mi vergüenza. Cierto, porque ya puede vender, ya posee. Y ustedes siguen la misma cosa. ¿Qué llevan de la Yaleno en una clave política así, ¿verdad? Nuestra actualmente. Ay, Jesús se dio, ¿verdad? Pero de lo mismo que otros se jactan, también yo me puedo jactar. Ellos son hebreos, yo también lo soy. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, yo también. Son ministros de Cristo. Vuelvo a hablar como un necio, yo lo soy más que ellos. Mucho más por los trabajos, mucho más por las veces que estuve prisionero, mucho más por los golpes que recibí. Con frecuencia estuve al borde de la muerte. 5 veces fui azotado por los judíos con los 39 golpes. 3 veces fui flagelado, 1 vez fui apedreado, 3 veces naufragué y pasé un día y una noche en medio del mar. En mis innumerables viajes pasé peligros en los ríos, peligros de asaltantes, peligros de parte de mis compatriotas, peligros de parte de los extranjeros, peligros en la ciudad, peligros en lugares despoblados, peligros en el mar, peligros de parte de los falsos hermanos, cansancio y hastío, muchas noches en vela, hambre y sed, frecuentes ayunos, frío y desnudez. Oh, qué espectacular, ¿verdad? Te hace una síntesis aquí Pablo de lo que fue su vida. Entonces nos está diciendo, y eso es lo que le está diciendo a Ágabo, porque Ágabo viene y le dice, y los otros también, como que le quieren persuadir a Pablo, y le dice, Pablo, por favor, anirejo, porque iba ahí está la situación en Jerusalén. ¿Qué? ¿Algo más? ¿Entienden? Volvemos enseguida con Mañana de Yarañe, Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Si camino en el Señor, ya nada temeré, y mis pasos serán firmes por la senda de la fe.
si me entrego todo a Él. Sé que no hay vuelta atrás, empezado mi sendero hacia la felicidad. Por eso mi canto es una oración para alabarle solo a Él. Canto al Señor con todo mi amor. Él toma mi vida, aquí estoy. Y canto al Señor con todo mi ser, siempre a su lado viviré. Si camino en el Señor, ya nada temeré, y mis pasos serán firmes por la senda de la fe. Si me entrego todo a Él, sé que no hay vuelta atrás, ha empezado mi sendero hacia la felicidad. Por eso mi canto es una oración para alabarle solo a Él. Canto al Señor con todo mi amor. Toma mi vida, aquí estoy. Canto al Señor con todo mi ser, y siempre a su lado viviré. Canto al Señor con todo mi amor. Él toma mi vida, aquí estoy. Canto al Señor con todo mi ser, siempre a su lado viviré. Siempre, siempre viviré. Siempre, siempre, siempre. Hoy en Catecuisis vamos a jugar algo muy divertido. Atención, yo voy a preguntaros algo y tenéis que contestar rápidamente lo primero que se os ocurra. Y la pregunta es: ¿cuál es vuestra palabra favorita? ¡Hey! Sí, buenísima. Vacaciones es también una de mis palabras favoritas. Vamos a escribirla. ¿Qué más? Otra palabra. ¡Trompeta! ¡Oh, me encantan las trompetas! ¿Qué más? ¿Qué más palabras? A ver, otras. ¡Bocadillo! ¡Ah! Me encantan los bocadillos. Sobre todo los de jamón. ¿Sabéis cuál es mi palabra favorita? ¿Cuál? Es Dilo, va, dilo. imposible. Porque para Dios no hay nada imposible. Oh, yeah. Dios es todopoderoso, eso ya lo sabíamos, pero Él nunca utiliza su poder para divertirse o para hacer magia y, por supuesto, nunca para hacer daño a los demás. Lo digo porque hay personas que tienen poder, no son todopoderosos, pero tienen mucho poder y utilizan su poder para hacer daño a otros, para dar patadas, puñetazos, golpes y encima se creen unos héroes. Pero Dios no es así. Él siempre utiliza su poder para servir a personas que necesitan ayuda. Cuando Dios hace algo que es imposible para nosotros, se llama milagro. ¿Sabéis cuál fue el primer milagro que hizo Jesús? ¿Cuál?
en una boda. Le invitaron a Jesús a una boda y se lo estaba pasando fenomenal, con sus amigos, con la música, y de repente vino la Virgen María, que estaba también invitada, y le dijo: Jesús, Jesús, que no queda vino. Y Jesús le dijo: tú estás tomando zumo de naranja, yo estoy tomando zumo de limón, ¿qué más nos da? Y la Virgen le dijo: Que no es por mí ni por ti, es por los demás. Fíjate, los pobres novios estarán un poquito apurados pensando que no han calculado bien cuánto vino hacía falta. ¡Haz algo! Y Jesús dijo: pero mami, si es que, ¿qué hora es? A ver, ¿qué hora es? Mira, todavía no es hora de hacer milagros. Más tarde o mañana. Y entonces la Virgen María le dijo: Oh, hijo mío, que soy tu mami, que te lo estoy pidiendo. Y Jesús, que es tan obediente y que nunca le dice que no a la Virgen María, le dijo: tienes razón, mami, voy a hacer un milagro. La Virgen María se puso muy contenta y les dijo a los camareros: Haced lo que mi hijo os diga. Jesús llamó a los camareros y cuando vinieron les dijo: llenad las jarras con agua. Y los camareros obedecieron, pero al servir el agua, las copas se llenaron de vino, un vino estupendo, riquísimo. Ese fue el primer milagro que hizo Jesús, pero hizo muchísimos más. Una vez estaba dentro de una barca con sus amigos pescadores y empezó una tormenta de rayos y truenos, olas enormes, y estaban todos muertos de miedo. Y le dijeron a Jesús: ayúdanos, ayúdanos, que morimos. Y Jesús habló con la tormenta y se calmó el agua totalmente. También curó a muchos enfermos, a ciegos, a sordos, a mudos, a paralíticos. Le decían: Jesús, por favor, confiamos en ti, creemos que tú eres Dios, tú puedes curarme. Y Jesús, viendo la fe que tenían, les curaba. Y también hubo muchos que vieron los milagros de Jesús, pero no se lo creyeron y decían: ¿Pero cómo va a curar enfermos? ¿Pero cómo va a hacer esas cosas? Todo eso es imposible. Y tenían razón. Eran cosas imposibles para los hombres, pero no imposibles para Dios. Y aunque tuvieran los milagros delante de sus ojos y delante de sus narices, no los creían. Una vez Jesús resucitó a un muerto, uno que llevaba varios días muerto y olía fatal. Pues hubo gente que dijo: No. Aunque huela a muerto, eso no ha sido un milagro. Eso es que estaba un poquito podrido, pero muerto no estaba. Y Jesús nunca nos obliga a creer en Él. Todos los días del año tenemos delante de nuestros ojos el grandísimo milagro de la vida, algo que es imposible para los hombres. Pero hay personas que dicen: pues yo no estoy dispuesto a aceptar que la vida sea un regalo de Dios. Si queremos ver milagros en nuestra vida, solo tenemos que hacer dos cosas. La primera es confiar en Jesús, confiar plenamente en Él, confiar en que nos ama y creer que no hay nada imposible para Él. Y lo segundo es cumplir su voluntad, obedecerle. No basta con pedirle, hemos de estar dispuestos a vivir como quiere Jesús que vivamos. Si hacemos estas dos cosas, vamos a ver muchos milagros en nuestra vida. La tarea de hoy es pedir a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo el mayor milagro que podemos pedir, que es: venga a nosotros tu reino. Y si queréis pedir también un milagro más pequeño que ese, pedid, porque Jesús ha dicho que quien pide, recibe. Aquello que nunca antes, nunca nadie logró conquistar, amar
María, la madre de mi Señor, aquel que supo aceptar los locos planes de Dios. Aunque poco entendía, le entrego el corazón. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si conquistaste a María y viste al niño nacer. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si conquistaste a María y viste al niño nacer. Si Dios te puso en tus manos el amor de una mujer que llevaba en su vientre a Jesús de Nazaret, yo te confío mi vida, mis proyectos, mi fe. Protege tú a mi familia, ayúdame a ser fiel. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si conquistaste a María y viste al niño nacer. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si conquistaste a María y viste al niño nacer. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Justo San José. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Justo San José. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el capítulo 21. Decíamos que es el viaje de Pablo hacia Jerusalén. Ya hemos hablado bastante de esta situación que le detiene un poco, ¿verdad?, a la comunidad, o se detiene a pensar y a decir, yo lo digo a Pablo, no vio de la arejota. Va Etiopía, rehota Jerusalén. Debio Pablo de Gisa, que ese es un lugar difícil. Ese es un lugar que no te van a recibir ahí con aplauso, con grito de bombas, o lo que sea, o cogina Pablo ya de visita. Doy cuase que de ahí Pablo va a ir, porque para el judaísmo Pablo es un apóstata. Deja el judaísmo, predica a Jesucristo. Anuncia a Jesucristo. Ya sabemos que a los seguidores de Jesucristo se les está llamando seguidores del tal Kyrios, del ungido, del Cristo, cristianos, con a cristiano cuera. Miren que la palabra cristianos fue siempre una palabra despectiva, ¿eh? No piensen que, ay, qué bien, vamos a llamar a una escribana, ¿cómo vamos a llamarnos? Vamos a llamarnos cristianos. Aquí firmen el acta de fundación. No, no hay por ahí. A ver, con a cristiano cuera, con a ponda que van detrás de un tal Jesús de Nazaret, de un Kyrios, que es el Señor, o cumplipama después. La llane Antiguo Testamento, o mejor, nuestro Tanakh sería con la terminología de los judíos, ¿verdad? Torah Nevi'im Ketuvim. Oye, papá, bueno, no, mapio, coa, mapio la otra niña de pea que más. Entonces, da el anterior de te oye, popete ahí na ellos bebé yuge a ver pues te ve porque oreco roja cuetereila de la pisecta bebé, reñe lanzado y jaremón uja ereo y que aquí ya está
todo cumplido. Todo se ha cumplido. Interesante. Esa misma frase, ¿verdad?, que aparece también en el Evangelio cuando Jesús dice, inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. La última frase de Jesús en la cruz. Justamente se pone esa frase en los labios de Jesús y luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Todo se ha cumplido. Esa frase, queridos amigos, ese todo se ha cumplido, se refiere justamente a decir Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim. Sería para nosotros Pentateuco, proféticos y los escritos de la Biblia. Entonces, todo lo que Dios había prometido ahí, entonces todo se ha cumplido. ¿En quién? En la persona de Jesucristo. Todo se ha cumplido. Qué linda que es esa frase. Pero me hago ya entender, ya y cuándo, ¿por qué se ponen estas frases? ¿Por qué estas frases en la boca de Jesús? Justamente porque nos está indicando y nos está diciendo lo que la comunidad cristiana está viviendo y está entendiendo en el seguimiento de Jesucristo. A Pablo ya puede ir a Pablo la mozalambia a pealando gustaya. Y como siempre, ya en aquel tiempo, cuando después formar el WhatsApp, vamos a hacer la información fuera en segundos, en instantes con nosotros ahora estamos comunicando con todo el mundo, ¿verdad? Pero queridos amigos, en aquel tiempo tal vez no era tan rápido, pero lo mismo lo invito a informar. Imagino que sea un poco más tarde la información, pero hoy cuando y la Pablo le envía pues. Hoy cuando y moro viva Pablo y con va a la Pablo y coya pojina, va a ella para Pablo, llevamos sarambina, entonces ya comienzan, le dicen en las sinagogas, por eso que a Pablo no le quieren mucho en las sinagogas, cuando él va y habla y se porque ya están informados, pues. Pero ustedes no llegue esto que aquello, ahí está cumplir para más lleva, ahí por Jesucristo, na yo mano que curusure, y que esto y que aquello. Así es que también para nosotros es interesante esto, abrir los ojos y entender porque estas actitudes son hoy para nosotros. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Vete en paz y no peques más. Creo que tú me salvaste, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Del pecado me has liberado porque has resucitado. Hoy vuelvo a ser feliz. En mi lecho por las noches busqué al amor de mi alma, lo busqué, no lo encontré y muy sola
tu gracia me alcanzó. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. En lo más oscuro de la noche apareció la luz. Todo porque me dejé alcanzar por ti, Jesús. No me acusó de mis pecados para condenarme, sino que puso en mí esa luz para salvarme. Y moriste, por mí la vida diste, mis cadenas rompiste y así me redimiste. De tu gracia me vestiste, dejo a un lado el yugo de la esclavitud. Por él tengo vida nueva y camino hacia la virtud. Creo que tú me salvaste, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Del pecado me has liberado, del pecado me has liberado, porque has resucitado, hoy vuelvo a ser feliz. Creo que tú me salvaste, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Del pecado me has liberado, porque has resucitado, hoy vuelvo a ser feliz. Creo que tú me salvaste, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Del pecado me has liberado, porque has resucitado, hoy vuelvo a ser feliz. Este año se celebra la cuarta edición de la Jornada Mundial dedicada a los abuelos y a los ancianos. El Papa Francisco lanzó esta iniciativa en 2021. Tras ella, había un motivo especial. No era una fecha cualquiera, era el año inmediatamente posterior a la primera oleada de la pandemia de COVID. El Papa quería poner la atención sobre esta población que había sido tan duramente golpeada, especialmente en esa primera oleada. La mayoría de las víctimas fueron ancianos. Esta jornada pretende ser un signo de atención que la Iglesia pone en los ancianos. A diferencia de años anteriores, en esta ocasión no habrá misa en San Pedro presidida por el Papa. Scelso dice que la idea es poner mayor atención en las diócesis locales de dos maneras, visitando a los ancianos y celebrando una misa en la que puedan participar. Desgraciadamente, después del COVID, para muchos ancianos ha sido difícil volver a misa. Hemos observado una disminución de la asistencia de los ancianos a la iglesia y nos gustaría que este día fuera una oportunidad para que la gente vuelva a la iglesia. Ojalá sea un día sin soledad. La invitación es para todos, que salgan a visitar a los ancianos más solitarios. El lema elegido para este día es el siguiente: no me deseches en mi vejez. Quienes visiten a los ancianos durante esta jornada tienen la posibilidad de ganar la indulgencia plenaria. Debemos acordarnos de los ancianos durante todo el año. Los ancianos en algunos lugares del mundo son un porcentaje muy grande. Por ejemplo, en Italia y Alemania son una cuarta parte de la población. No podemos olvidarlo. Nuestras iglesias están llenas de ancianos, por lo que es necesario prestarles una atención pastoral frecuente y continua. Scelso afirma que será difícil ver cambios en el cuidado de los ancianos a corto plazo. Sin embargo, el dicasterio ha recibido informes que dan a conocer que en algunos países como Brasil, Colombia o Perú se ve cómo se ha mejorado la atención a los más mayores en los últimos años. Confiemos plenamente en el Señor, que sea solo Él nuestro tesoro, como las aves del cielo, como las flores del campo, vivamos libremente en su amor. Pues donde esté nuestro tesoro, nuestro corazón estará. Y a donde esté nuestro anhelo, allá nuestro pensamiento irá. Vivamos libremente en su amor.
porque el Señor sabe bien lo que nos falta, llenará todo el vacío con su gracia. Nosotros buscaremos el reino de Dios, nosotros buscaremos su justicia y andaremos en libertad, confiando en el Señor. Como una lámpara encendida, así nuestra vida brillará, iluminando en las tinieblas y confortando a los que sufren. Llevemos el mensaje de su amor. Sin temor entregamos nuestra vida a Dios que nos ha amado tanto. Vida eterna nos espera, en 100 aquí en la tierra. Llevemos el mensaje de su amor, porque el Señor sabe bien lo que nos falta y llenará todo el vacío con su gracia. Nosotros buscaremos el reino de Dios, nosotros buscaremos su justicia y andaremos en libertad, confiando en el Señor. Porque el Señor sabe bien lo que nos falta y llenará todo el vacío con su gracia. Nosotros buscaremos el reino de Dios, nosotros buscaremos su justicia y andaremos en libertad, confiando en el Señor. Confiando en el Señor. Confiando en el Señor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con Hechos de los Apóstoles, capítulo 21. El capítulo 21, estamos en el versículo 23, 13. Capítulo 21, versículo 13, que queremos subrayar. Pero Pablo les dijo: ¿qué hacen llorando y entristeciéndome el corazón? Yo estoy listo no solo para ser apresado, sino también para morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Esto es maravilloso y esto es muy interesante, ¿verdad? Lo que nosotros encontramos aquí, lo que estamos leyendo en esta expresión de Pablo. Pablo se refiere a todas estas profecías o estos anuncios que le están haciendo. Primero, ya se había encontrado al bajar allí a la casa de Felipe el evangelista, tenía 4 hijas vírgenes que profetizaban. Allí nos quedamos muchos días, mientras bajó un profeta de Judea llamado Ágabo, y es el que le dice: vino a donde estábamos, tomó el cinturón de Pablo y atándose con los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, el hombre al cual pertenece este cinturón será encadenado así en Jerusalén por los judíos y será entregado en manos de los gentiles. Y por lo tanto, todo después, como consecuencia, le dicen: por favor, Pablo, Anirejo, quédate por aquí nomás, seguí predicando, porque iba a estar la situación. Pablo sí o sí quería llegar a dónde?
quería llegar a Jerusalén, dice, antes de Pentecostés. En el capítulo 20, cuando él hace el viaje a Mileto, y ahí se va a encontrar en Mileto con los ancianos de Éfeso, o invita a Paitese, pero Paitese Éfeso, oui, y yo topa Paiteta Mileto, pues. Ahí en Mileto vamos a encontrarnos, vamos a hablar un poquitito, me metí estilo de sínodo y shaguaina, Pablo que se está despidiendo o Pablo que le está dejando ciertas instrucciones. Pero antes, en el versículo 16 de ese capítulo 20, Pablo había decidido navegar ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén, pasando de largo Éfeso, para no entretenerse en Asia. Quería darse prisa para ver si podía estar el día de Pentecostés en Jerusalén. Quiere decir que aquí no había entonces una embarcación de la que Pablo está tomando y se va directo hasta Jerusalén o hasta donde él quiere, sino que en la medida en que vamos leyendo nos damos cuenta de que Pablo llega a un puerto, en el puerto, ¿verdad? Él es un tipo bastante social, sí que Pablo, quiere decir que no tenía miedo de o por andú, se acerca, habla con la gente, predica. Pero bien seguía yo y cuámara acá y bueno, se te llevar que motores o también. Lo que sea, porque ahora coina la destino. Y por eso dice que él quería darse prisa para ver si podía estar el día de Pentecostés en Jerusalén. Oye, preparáis, entonces no puede perder mucho tiempo. No se va a Éfeso para no perder mucho tiempo, les llama, en todo caso es más fácil que ustedes vengan y nos encontremos aquí en Mileto, Sacueo, Ñañemongueta y mí. Después va pasando, ¿verdad?, por las islas, sobre todo en el capítulo 21 que ya estudiamos, fuimos viendo estos lugares tan interesantes de la Grecia. Pasa por Kos, por Rodas, por Pátara, luego encuentra allí justamente un barco que se dirigía a Fenicia, ¿se dan cuenta? Cuando que está con la gente, los judíos, las comunidades que ya se habían formado también. Recordemos que en el fondo, nosotros algunas veces pensamos que solamente los fundadores de las comunidades cristianas fueron, por ejemplo, Pablo y los apóstoles. Pero sin embargo vamos encontrando aquí comunidades que no sabemos de dónde surgieron. UPM dice, quiere decir que los mismos cristianos que se han convertido, que han escuchado a los apóstoles, a los primeros, a Pablo, incluso después ellos cuando van a sus regiones, a sus ciudades, a la gente y comienzan a fundar sus comunidades. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán Te vi tan grande y poderoso, mas tú viniste a mí, pequeño y frágil. En lo alto te busqué y a la vereda de mi vida te acercaste.
tuya fue la iniciativa. Me extravié buscándote en el vasto cielo, y en lo más terrenal de mí tú me encontraste. Estabas dentro de mí, más íntimo a mí que a mí mismo. Me sorprendiste dentro. Para mi humana condición fue una excusa de tu gracia, un pretexto de tu amor. Siendo león, preferiste ser cordero, no te aferraste a tu grandeza, abrazaste lo pequeño por amor. Y yo, ¿quién soy yo que me aferro a vanidades? Gasto tiempo en necedades, mientras tú vas camino de la cruz. Me extravié buscándote en el vasto cielo, y en lo más terrenal de mí tú me encontraste. Estabas dentro de mí, más íntimo a mí que a mí mismo. Me sorprendiste dentro. Para mi humana condición fue una excusa de tu gracia, un pretexto de tu amor. Siendo león, preferiste ser cordero, no te aferraste a tu grandeza, abrazaste lo pequeño por amor. Y yo, ¿quién soy yo que me aferro a vanidades? Gasto tiempo en necedades, mientras tú vas camino de la cruz. Y yo, ¿quién soy yo que me aferro a vanidades? Gasto tiempo en necedades, mientras tú vas camino de la cruz. Vas camino de la cruz. Para que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Para no gastar las palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mis raíces en ti y cimentar en solidez este mi afecto. Pues
es mi corazón que es inquieto y es frágil. Solo aciertas si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Duermen su sopor y temen en el huerto, ni sus amigos acompañan al maestro. Si es hora de cruces, de fidelidades, pero el mundo nunca quiere aceptar esto. Dame comprender, Señor, tu amor tan puro, amor que persevera en cruz, amor perfecto. Hazme serte fiel cuando todo es oscuro, para que mi amor sea más que un sentimiento. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. No es en las palabras ni es en las promesas donde la historia tiene su motor secreto. Solo es el amor en la cruz madurado, el amor que mueve todo el universo. Pongo mi pequeña vida en tus manos, sobre mis inseguridades y mis miedos. Y para no hacer mi querer sino el tuyo, hazme en mi Getsemaní fiel y despierto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito, fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros, colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el capítulo 21
de Hechos de los Apóstoles. Y hoy con el último versículo de esta narración maravillosa en que Pablo está dirigiéndose hacia Jerusalén. El versículo 14, como Pablo no se dejaba convencer, ya no insistimos más y dijimos que se haga la voluntad del Padre. Ya hemos hablado entonces y dicho cómo no se dejaba convencer. Pablo un poco cabeza dura, pero cabeza dura no porque él no quiere hacer las cosas o porque él dice, sino que aquí cuando Pablo es un poco cabeza dura, estamos diciendo que es muy perseverante, muy insistente. No podemos atrasarnos. Entonces es Pablo el que va a mover un poco esto. Y el versículo 14, que es nuestro estudio del día de hoy, como no se dejaba convencer, ya no insistimos. Y dijimos que se haga voluntad, no la mía, ¿verdad? La voluntad de Dios. Que se haga la voluntad de Dios y que no se haga mi voluntad. Porque esta es la realidad. Es tener la voluntad de Dios en nosotros mismos, entre nosotros mismos. Muy bien, queridos amigos, este punto es para reflexionar, ¿verdad? Porque él no se deja convencer. Al no dejarse convencer, ya no insistimos, dice la comunidad. Aquí por una parte hay un respeto también muy grande, un respeto mutuo. Por una parte es Pablo el que respeta, ama a su comunidad y quiere que crezca. Pero por otra parte, ella lleva a esta comunidad o mañana o esaina o peye a oñemoí oye para dar lo mejor de sí mismo, pero siempre ayudando a tomar esa decisión dentro de la comunidad. Cuando nosotros pensamos que somos nosotros los que vamos a convencer, los que vamos a hacer todo, quiere decir que ya la ñan de gallo no es entonces por la fuerza, no es entonces porque yo quiero lo que sea, sino que es un camino de entendimiento de la misma voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios está queriendo? Cómo Dios nos está protegiendo. Es muy fácil agregar nuestra interpretación o aplicación a lo que creemos que es una palabra de Dios, pensando que también es del Señor. Muchas veces también hace fácil decir, interpretar el misterio, en este caso, de la misma voluntad de Dios. Hay que ver. A ver, hay que imaginar. No podemos imaginar. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo tengo que entender esa voluntad de Dios? Porque acá estamos oyendo a ver si Él cambia, ¿verdad? O sea, estamos mirando y estamos procurando a ver si Pablo vuelve en sí, dice, no andamos a Jerusalén porque hay Shaina más pellejina, movimiento, etc. De todo un poco podemos decir, ¿verdad? Pero, sin embargo, nosotros miramos más en lo central. Muchas veces se nos hace fácil decir o interpretar la voluntad de Dios para alguien más. Eso es fácil. Entre lo que te entonces mañana, ya es ya, va a expandir, va a pedir contenido, va a llevar tanto, etc. Pero lo más difícil y lo más doloroso muchas veces es adentrarse en sí mismo, mirar lo nuestro, procurar conocer, ¿verdad?, nuestro propio caminar. Bueno, queridos amigos, vamos a ir concluyendo por el día de hoy. Ayer ahí San Pablo, hoy que estamos concluyendo esta primera partecita de esta narración, capítulo 21 del 1 al 14. Como no se dejaba convencer, ya no insistimos y dijimos que se haga la voluntad de Dios. O peala sobre allá, peala y por una vez, que se haga la voluntad de Dios. No siempre tenemos toda escrita la película. Ñandejina la actor principal. A operar ñandeje poda ñajao. Y vamos a ir diciendo que se haga, Señor, tu voluntad. Pero si año de pobres, hace año, pero no aguanta.
para que esa realidad se haga presente hoy en mi mundo, en mi familia, en mi vida. Queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.